nuestra compañera Rosario que me ayude, que me acompañe en este proceso. Vamos a tener una muy breve presentación que nos va a ir guiando en el esquema de la sesión del día de hoy. Entonces, bienvenidas todas compañeras en esta sesión de cierre de módulo 1. Vamos a mirar una presentación que se definió, a partir de la cual vamos a ir enlazando alguna información, pero lo más importante es que quiero que sea el espacio en el cual podamos ir construyendo este aprendizaje significativo y evidentemente también escucharles en términos de qué es lo que está pasando con el cumplimiento de las plataformas. Voy a ser muy honesta, la primera sesión de diplomado que llevamos a cabo, teníamos más actividades que las que tenemos hoy. Hoy estamos reajustando porque sabemos que los tiempos y las necesidades de cada una de ustedes, pues quizá no les permiten como allegarse de toda la información, pero este primer diplomado en género e interculturalidad, enfoques para el desarrollo, es un ejercicio que nosotras venimos realizando a lo largo de los años y cada vez vamos modificando, vamos adecuando, porque el nivel del grupo, las aportaciones del grupo siempre nos están retroalimentando. Si vamos con la siguiente, vamos a ver cuál es la competencia que nos convocó a todas a participar en este diplomado. Dice, las participantes identifican el concepto de género, sus principales aplicaciones y desarrollos teórico-conceptuales. Esta parte es la que estamos desarrollando a partir de las ponencias. Cuando lo hicimos en la primera sesión, que lo hicimos de una manera presencial, ustedes tuvieron la experiencia, quienes están con nosotros desde la primera sesión, tuvieron la experiencia de tener un abordaje teórico y posteriormente hacer una serie de reflexiones, problematizamos en torno a ciertos conocimientos, compartimos y construimos entre todas. Esto es fundamental porque nos daba la oportunidad de estar frente a frente, cara a cara, inclusive hicimos algunos ejercicios de manera como equipo, y esto es importante. Sin embargo, ahora vamos a ver si podemos hacer esto a través de un siguiente planteamiento para poderlo hacer también por equipo y a lo mejor eso facilita más el cumplimiento del objetivo. ¿Qué queremos hacer? Queremos problematizar en torno a los conocimientos que ustedes ya tienen desde un enfoque de derechos e interculturalidad, propiciando una mirada de diálogo entre estas dos diferentes perspectivas y entre los elementos que nos van aportando esta parte que tiene que ver con el tema conceptual. En la siguiente vamos a ver y les quiero presentar que es importante que todas nosotras podamos reunirnos para generar nuevos aprendizajes, para crear relaciones más igualitarias y un reconocimiento de la diversidad cultural. Cuando nosotras vemos estas imágenes son símbolo de que estamos trabajando por construir nuevas relaciones más igualitarias, y hemos abordado tanto el tema de la perspectiva de género y ese otro componente que tiene que ver con pensar en una forma de ser hombre diferente, que si se le ha llamado nuevas masculinidades, que si hablamos de las masculinidades positivas, son elementos que nos ayudan a ir construyendo este espacio de diálogo. Pero no queremos que sea solamente desde la parte cognitiva. Es decir, cuando vemos estas imágenes seguramente les generarán ciertas emociones. El poder ver a hombres y mujeres, niñas y niños accediendo de alguna manera a la escuela es algo que para nosotros es fundamental porque creemos que eso va a ir haciendo que las brechas que hay entre los géneros vayan disminuyendo.
pero a través de todo esto que trabajamos en el módulo 1 nos dimos cuenta que la escuela también puede ser un espacio positivo de formación para nuevos aprendizajes, pero que también es un espacio donde si no trabajamos y si no enfocamos esfuerzos en esa área, siguen reproduciendo las mismas situaciones de discriminación, de desigualdad, que es justamente lo que queremos cambiar. En la siguiente diapositiva quiero comentarles que sí hicimos una revisión acerca del cumplimiento de las tareas. Nosotras somos bueno, primero, estos aprendizajes que yo me les refería tienen que ser significativos. Nosotras trabajamos a lo largo de los años en lo que es un aprendizaje significativo. Y para ello me gustaría que me dijeran, para ustedes, ¿qué es un aprendizaje significativo? Si alguien me puede apoyar, si alguien quiere comentar, ¿qué será un aprendizaje significativo? Sí, Ana. Sí. Gracias. Pues para mí un aprendizaje significativo es algo que tiene que ver con mi propia vida, con el contexto y que sobre todo me sirve, que es útil para mi contexto, para mi presente, para mi comunidad, para... Entonces, un aprendizaje significativo tiene que ver con la circunstancia en la que cada quien está. Sí, muy bien, gracias. ¿Alguien más me quiere decir qué es un aprendizaje significativo? ¿Qué es lo que les sugiere que los aprendizajes deben de ser significativos? ¿Alguien más? Porque Flor, de eso Flor está levantando la mano. Sí, a ver. Pues creo que un aprendizaje significativo es cuando primero te tocas ciertas fibras tuyas, ¿no? Cuando es una concientización personal primero, ¿no? Y después la compartes con las personas que están cerca de ti. Y después, si tienes las habilidades, si tienes la oportunidad de poder llevarlo a tus espacios profesionales, lo aplicas, ¿no? Pero creo que primero te tiene que servir a ti. Bueno, esto creo que por eso es significativo, porque te mueve muchas cosas a ti primero, ¿no? Sí, muy bien, Ana, Flor. Efectivamente, un aprendizaje significativo es algo que nos atraviesa, es algo que se apropia, es algo que se queda con nosotras. Y para que tengamos este proceso de aprendizaje significativo, se construye de manera colectiva. Por eso es que les decía que la diferencia entre presencial y la diferencia de los trabajos en línea es que en el presencial tenemos la oportunidad de apropiarnos del conocimiento desde lo personal, desde este conjunto de conocimientos que se están dando en este diplomado a través del análisis que damos, y ese es este análisis cognitivo de las ponencias y de las lecturas. Las ponencias y las lecturas nos van dando un apartado, solamente es como la tercera parte de lo que va a representar la apropiación del conocimiento. Es decir, toda la parte conceptual, toda la parte teórica, tiene que ver con el análisis que les pedimos que hagan a partir de cada ponencia, a partir de las lecturas. Es decir, vamos teniendo las herramientas conceptuales, pero estas son solamente el detonador, son el insumo para poder ir haciendo un trabajo a nivel de actitudes, es decir, al nivel actitudinal. ¿Y cómo lo vamos construyendo? Lo vamos haciendo a través de las reflexiones que les pedimos que hagan posteriores a las ponencias. No sé qué tan complicado ha sido hacer estas reflexiones y por eso es que vamos a ir a un mínimo de reflexión, y sí les voy a agradecer mucho que compartan sus ideas alrededor de esto, porque las reflexiones y el diálogo en donde podamos compartir nuestros aprendizajes, tanto los que traíamos antes de llegar al diplomado, como los que vamos generando a partir de la escucha, son fundamentales para trabajar con nuestras actitudes, porque
La realidad es que cuando exponemos a estudiantes, hombres, mujeres, a personas profesionistas solamente a la parte del conocimiento, nos interesa que conozcan el marco de los derechos humanos, que conozcan la teoría feminista, que conozcan cuáles son los aportes desde la perspectiva de género. Queremos que sepan que hay la interculturalidad, pero si todo se queda solamente a nivel de concepto, entonces no va a generar un aprendizaje significativo. Por eso es que en la plataforma tenemos alguna serie de propuestas de trabajo, de reflexión, porque creemos que esta reflexión complementada con el conocimiento nos va a permitir llegar al tercer elemento, que es la práctica. La realización de ejercicios individuales y colectivos que nos permitan poner en los hechos, poner en la práctica lo que hemos reflexionado, lo que hemos sentido y lo que podemos hacer. Creemos que la apuesta de los aprendizajes significativos son los que tendrían un impacto tanto en el sector justicia, es decir, sabemos que los ministerios públicos, hombres y mujeres, saben lo que es la perspectiva de género, pero no han apropiado un conocimiento y por lo tanto a la hora de poner en práctica esta perspectiva de género se les dificulta. ¿Por qué? Porque no han tenido la conjunción de elementos y no han llevado a cabo experiencias prácticas. ¿Qué pasa con el sector salud? El sector salud puede entender la perspectiva de género, pero no la puede aplicar porque no ha tenido la oportunidad de generar estos ejercicios. Por eso este diplomado tiene el objetivo de que si eres maestra, trabajas en una sociedad civil, trabajas en una instancia municipal o estatal, te permita tener herramientas que modifiquen tu forma de pensar, tu forma de sentir y que te lleve a nuevas prácticas. Así se diseñó el diplomado. Y a la hora de hacer una revisión, ahora sí vamos con la siguiente, por favor, vimos que efectivamente no hemos tenido como esa retroalimentación, la que sigue, como para poder entender por qué los posts no están resueltos. Son las lecturas, son los tiempos, es el internet. Sin embargo, hemos visto que hay otras actividades que no tienen un tiempo límite, pero que tampoco hemos tenido la oportunidad como de dialogar entre nosotras. La que sigue, vamos a ver un porcentaje que es para nosotras muy importante. Tenemos un vaciado de datos con un registro de todas sus actividades. Sin embargo, la propuesta para el día de hoy, para poder cerrar realmente el módulo de hoy, quisiéramos tener una reflexión acerca de un tema que para nosotros es fundamental, que es el feminismo y su contribución en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. La reflexión sobre cuál ha sido la contribución del feminismo solamente fue resuelta por la mitad del grupo. El 50% expresó desde su propia reflexión cuál ha sido esa contribución. El feminismo ha sido cuestionado, evidentemente. Cualquiera que confronta el sistema patriarcal recibe una respuesta verdaderamente avasalladora. Ustedes mismas lo viven en el día a día, pero solo el 50% realizó este trabajo. Trabajamos apenas iniciamos con el tema sobre la interculturalidad. Es decir, la hemos visto asociada al enfoque de género, pero será en este segundo módulo donde estaremos de lleno con el tema sobre interculturalidad. Les pedimos que hicieran un ejercicio sobre conflictos culturales que ustedes hubiesen identificado. Solo el 35% respondió sobre conflictos culturales. Me gustaría que nos diéramos unos minutos para tratar de entender, antes de entrar en el siguiente módulo, a qué le llamamos conflictos culturales y cuál ha sido la problemática, ya sea que no han estado expuestas a conflictos culturales en su desarrollo profesional o personal, o que no ha quedado claro cuál es esta situación que obstaculiza el poder ejercer los derechos de las mujeres
en espacios que tienen sistemas normativos internos y que causan conflicto y choque a veces con esta visión occidental que tenemos. Acerca de la inclusión de los varones en las políticas públicas para avanzar hacia la igualdad, nuevamente es el 50% quienes hacen una reflexión alrededor de este tema. Creemos que en las propuestas tanto de Iván como de Esteban, hablamos sobre la importancia de la inclusión de los varones. La reflexión creo que es importante antes de avanzar al siguiente punto, por eso hoy vamos a abordar un poco este punto, que son las 4 propuestas. Por último, el objetivo 5 de la Agenda 2030, el ejercicio práctico del quehacer profesional fue el más bajo de todos, solamente un 25%. Y nos gustaría saber si este ejercicio práctico fue muy complicado, los tiempos no fueron suficientes, pero hay que definir si estos puntos, estos 4 puntos, los podemos retomar y antes de pasar a la unidad 2, sí podríamos establecer como queremos motivarlas a que estas reflexiones puedan ser realizadas antes de pasar al siguiente módulo. O bueno, como decía Guille la vez pasada, negociemos un poco cuánto tiempo tendremos para hacerlo, pero sí nos gustaría que pudiéramos cumplir con esto. Quizá los pre y los post ya no sea posible hacerlo ahorita, ya se han acumulado muchas tareas, pero estos serían como los 4 mínimos para poder avanzar. La siguiente, por favor. Y en ese sentido... Perdón, tengo una duda respecto a lo que dijiste. ¿Le puedes regresar un segundo? Ajá. O sea, estas serían las 4 tareas que faltaría quienes no las hayan hecho o no hayamos hecho. Sí, sería el mínimo. Digo, si pudieran hacerlo todas, pues sería genial. Pero estas 4 sí me gustaría. Y la propuesta es que si soy una del 50% que no he hecho mi reflexión sobre el feminismo, ahorita vamos a tener elementos como para poder hacer esa reflexión. De la misma manera con conflictos culturales, la inclusión de los varones y la Agenda 5. Esa podría ser una posibilidad. Sí. Fíjate que a mí lo que me ha pasado, bueno, yo estoy haciendo una maestría, otro diplomado, este diplomado y escribiendo un libro, además de mi trabajo. Entonces, pues la verdad me falta tiempo. Pero, el asunto es que como que yo pensaba que lo que querían era como una opinión y entonces eso es más fácil de escribir, pero ya cuando ves que pues, tienes que poner citas de acuerdo a APA, no sé qué, entonces ya es como un ensayo académico y eso implica mucho más trabajo. Entonces, eso a mí me ha detenido. Si fuera realmente como reaccionar y poner como mi reflexión, me parece que sería más fácil. No sé si a algunas de las compañeras les pasa igual. Entonces, ya cuando veo que, híjole, la característica dice que tienes que cuando menos citar, no sé qué, hacer de la etcétera. Si no has terminado las lecturas, dices, pues no lo puedo hacer ahorita, luego termino la lectura, en fin. Creo que es también por las instrucciones en torno a estos ejercicios que están planteados, por lo menos en las instrucciones escritas, distinto a esto que tú nos estás diciendo, que siento que es como más vivencial. Entonces, quería que nos guíes ahí. Ok. Hagamos esta negociación. Cuando les pedimos que hagan una reflexión, por ejemplo, después de las ponencias, nosotros pensamos, esta reflexión, y ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, pero esta reflexión, si nosotros la podemos, digamos, diseñar en términos de instrucciones, como un ejercicio de reflexión, desde lo que me provocó, inclusive en cuanto a dudas, o sea, no tienen que ser como totalmente afirmaciones, inclusive en cuanto a dudas. Se trata justo de reflexionar alrededor de ese tema. Si con una reflexión podemos tener un mejor aprendizaje y ustedes consideran que es más fácil el poder, si ya tenemos la parte conceptual y ahora lo que me toca es hacer una reflexión, vamos con la primera
no sé, ahorita, ¿alguna otra compañera siente que una reflexión alrededor del tema pudiera ser más sencillo como para que el otro 50% pudiera completar esta tarea? Sí, dicen que sí. Con su carita dicen que sí. Con su carita y con su dedito están diciendo que sí. Con su carita y con su dedito dicen que sí. Sí. Entonces, vamos a la siguiente, porque me gustaría que quienes pudieron hacer este ejercicio, pudiéramos empezar a dialogar el feminismo y su contribución en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Vamos, la propuesta es la siguiente. Sabemos que tenemos poco tiempo, pero la propuesta es la siguiente. Vamos a abordar un poco sobre este tema. Si quitamos la diapositiva y nos colocamos todas en la posibilidad de opinar sobre esto, vimos que efectivamente el feminismo, los feminismos se han nutrido tanto del trabajo que hacen las teóricas del feminismo, son quienes se están nombrando, quienes se están definiendo formas de subordinación, están identificando aquellos factores que están interviniendo para que las mujeres estemos en una situación de desventaja social. Pero también están las feministas del activismo, son las feministas que de alguna manera establecen junto con la teoría una práctica y una práctica fuerte y contundente que nos ha llevado a avanzar en términos del reconocimiento de los derechos. No podemos separar unas y otras, es decir, no es más importante el trabajo de las teóricas que el trabajo de las activistas. También nos hablaba Charlene que se venía institucionalizando la perspectiva de género, que ha sido un producto tanto del tema de las teóricas del feminismo, y que esta institucionalización podía ser un elemento de avance, pero también podía ser un elemento en donde se hubiese como perdido la esencia a la hora de institucionalizar. Cuando nosotros les pedimos una reflexión en torno a esto, que sí se los pedimos en determinadas cuartillas, con determinadas características, yo recuerdo una reflexión que a mí me gustó mucho, en donde decía, empecé a mirar el avance de los derechos de las mujeres, no solamente a partir del avance del movimiento feminista. Dice, yo me fui a hacer un análisis de la experiencia de mi abuela, de la experiencia de mi madre, de mi propia experiencia y de la de mi hija. Estoy hablando de 4 generaciones. Y empieza a hacer su reflexión a partir de cómo el movimiento feminista, tanto el teórico como el activista, va generando modificaciones que se van viendo en periodos de tiempo que para ella era muy claro cómo la vida de la abuela había sido diferente, y empieza a describir la vida de la abuela y cómo a partir de la experiencia de su madre se van viendo ciertos avances, y menciona algunos avances como el hecho de que su madre ya había asistido a la primaria, su madre ya había elegido a su pareja, y decía, estos derechos que son fundamentales, que tienen que ver con el desarrollo social de las mujeres, es producto del feminismo. Empiezo a ver mi propia vida en relación a mi abuela, qué cambios veo en mi vida, y entonces empieza a decir, yo ya tuve la oportunidad de estudiar la normal, ya tuve la oportunidad de salir de mi comunidad, tuve la oportunidad de ir a trabajar sin tener que pedirle permiso a nadie, es decir, a otro varón. Entonces, una reflexión acerca de cuál es el avance que el feminismo ha dado a los derechos de las mujeres, ubicarlo desde esta visión de mi propia historia, de mis ancestras, de mi madre, la mía, y lo que hace falta para que mi hija, que tiene 7, 8 años, pueda avanzar en este reconocimiento de sus derechos,
es un ejercicio de reflexión que te permite darte cuenta que ves la teoría, pero que la relacionas con tu contexto y que la relacionas con 4 generaciones. De quienes ustedes hicieron su reflexión acerca del feminismo y su aportación al reconocimiento, me gustaría que pudieran compartir con nosotras alguna reflexión acerca de cómo fue su trabajo para que esto nos dé elementos al resto del grupo para poder ir construyendo como esta reflexión colectiva. ¿Alguien de ustedes que nos quisiera compartir? De quienes hicieron su reflexión o de quienes no la hicieron. Yo decía de quienes ya la hicieron porque ya la escribieron, pero ¿a quién le gustaría compartirnos un poquito sobre ese tema? ¿Cómo el feminismo ha influido en los derechos que hoy ejercemos las mujeres? ¿No Creo que a ver. en que ya se visibilizan muchas cosas, ¿no? Que pues que antes no, pues no se hablaban, no se decían, y ahora gracias a eso, pues ya muchas, por ejemplo, yo me he dado cuenta en las redes sociales, tengo muchas amigas que no sabía que eran feministas, pero por las publicaciones, por los comentarios que hacen, hubo, creo que desató más identificación, ¿no? De mujeres que a lo mejor no han vivido violencia, pero sin embargo se han identificado con el movimiento y que sin embargo desde su persona, desde su trabajo, desde su propia trinchera, están tratando de hacer visible la violencia, la prevención y a su modo están tratando como de evitar el machismo o estar en contra de eso, ¿no? Ajá, gracias, Flor. ¿Alguien más? ¿Consideran ustedes que el hecho de que hoy más mujeres se llamen feministas está constituyendo un avance en este aglutinar de fuerzas o no? Porque yo recuerdo muchas mujeres que dicen, yo sí creo en los derechos de las mujeres, pero feminista, discúlpame, pero yo feminista no soy. Un poco la idea de que ustedes analizaran el feminismo es porque hay un estigma aún alrededor de la palabra feminista. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo. Sí, a ver. Sí, ok. Bueno, primero va Sofi. Pues afortunadamente por las feministas ahora podemos votar desde ese primer punto. También tenemos derecho al deporte. Antes era muy estigmatizado. Tengo la experiencia personal. Fui atleta de alto rendimiento de un deporte de contacto. Afortunadamente mi padre fue gran impulsor y me apoyó muchísimo. Pero sí, y más en estados del sur, yo no soy de este estado, pero en estados aquí del sur es muy estigmatizado que una niña, una mujer, realice algún deporte. No se diga fútbol, porque el fútbol es deporte para hombres. Y ya no hablemos de estudiar, porque también no les daban las mismas oportunidades a las niñas que a los hombres. Y decían siempre, ay, ¿para qué vas a estudiar, hija? Si tú al rato vas a agarrar marido y él es el que tiene que mantener y proveer. Y lamentablemente, bueno, afortunadamente por muchas feministas ahora tenemos muchas más oportunidades, muchas más posibilidades. Y siento yo que hemos realizado mejor tareas, labores que ellos. Nada más des en cuenta en el deporte, somos las mujeres quienes ahora tenemos más medallas, más campeonatos y todo eso. Sí, gracias, Sofi. Y es un tema que tú dices que es fundamental también porque cuando vemos a mujeres como tú en ese ámbito, se vuelven inspiración para otras mujeres. Por eso es que es importante el reconocimiento y el nombrar este tipo de avances, porque si no los nombramos, si no los visibilizamos, entonces es más difícil la vida para las mujeres. Entonces,
Un atleta de alto rendimiento creo que son de esos espacios como el de la ciencia y la tecnología en donde necesitamos visibilizar y ser inspiración de otras. Uno de los trabajos que las líderes comunitarias realizan en sus diferentes espacios es conformar equipos de fútbol femeninos. Y de verdad que parece algo sencillo, pero está rompiendo estos esquemas de que las mujeres no pueden incursionar en esos espacios. Y para las mujeres también les representa la posibilidad de trabajar en equipo y de poder hacer, digamos, esos nexos y esos vínculos que nos cobijan y nos hacen parte de un movimiento. Sí, Ana. Pues sí, en efecto, yo creo que todas las libertades de las que hoy gozamos las mujeres, desde la posibilidad de expresarnos, que nuestro punto de vista sea escuchado, poder estudiar, nada más votar, tener una cuenta de banco, poder trabajar, el todo se lo debemos a las feministas. O sea, lo que pasa es que mucha gente no lo reconoce. Es como quien diga, tal vez no, yo a mí la ciencia me vale, yo no creo en la ciencia, pero sabe que si le duele la cabeza se toma una aspirina o un naproxeno, ¿no? Entonces, muchas veces falta el reconocimiento de eso. Y hay otro tema también, creo que así como hay muchas mujeres que les da como miedo reconocerse feministas porque implica en efecto pues transgredir el orden social patriarcal, es cierto, o sea, las feministas incomodamos, las feministas llegamos a un lugar y normalmente cuando señalamos alguna injusticia, alguna brecha de desigualdad, pues se genera una incomodidad allí, sin duda, en esa mesa, en esa tertulia familiar, en fin. Y también es cierto que como vivimos en una sociedad capitalista y mercantilista, creo que hay una parte del movimiento que se había mantenido bastante, digamos, puro, por así decirlo, cuando cuando estaban más en las orillas de la sociedad, y ahora vemos hasta que bolsas de Liverpool me han dicho que tienen yo soy feminista o camisetas y no sé qué. Entonces creo que ese tipo de cosas también a veces desvirtúan, porque por eso hay gente que cree que es moda. Entonces, o sea, yo he escuchado gente que dice, ay, es que ahora está de moda el feminismo, y a mí me molesta muchísimo que digan eso porque es profundamente ignorante, pero lo entiendo como parte, digamos, de la explotación capitalista que agarra lo que sea con tal de vender, o sea, así sea, pues vender camisetas que digan yo soy feminista, sin que haya ahí un trabajo personal de reflexión de qué implica decir yo soy feminista, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Ana. Y esto forma parte también, ¿se acuerdan cuando mencionábamos cómo el sistema patriarcal ha sido tan difícil derribarlo? Porque se transforma, se va transformando, va retomando nuestro propio discurso, nuestras propias ideas, se apropia de ellas, les quita la esencia de una toma de conciencia alrededor de la desigualdad, se apropia de ella, la utiliza, la devora y la devuelve ya sin la fuerza. Por eso es que es un reto para nosotras, como ustedes, el poder tener esa conciencia y esa conciencia crítica de decir, no, es que el feminismo no es que esté de moda, es que el feminismo está denunciando todas las injusticias que se están viendo. Las familias, mujeres, están en las calles demandando justicia porque la violencia está tocando cada vez puertas más cercanas a la propia. Entonces, cuando a lo mejor sale alguna marca diciendo yo soy feminista, cómprame, utilizo tus palabras y les quito la fuerza. No permitamos que nos quiten la fuerza. Sigamos generando este espacio en donde podamos hacer desde lo personal, desde lo colectivo, esos cambios que se requieren, que son difíciles, son difíciles. Cada vez que una mujer denuncia una situación, el sistema patriarcal se vuelca sobre ella. Y el sistema patriarcal, desafortunadamente, genera pensamientos tanto en hombres como en mujeres. Porque algo que cuestionamos mucho es por qué tantas mujeres critican a las mujeres que salen a exigir el cumplimiento de sus derechos. Porque tener cuerpo de mujer no garantiza pensar como mujer. ¿Por qué? Porque nos creamos en un sistema
que es patriarcal y que evidentemente va a hacer todo lo posible por mantener sus espacios de poder. Con esta muy breve, porque tenemos 4 temas, con esta muy breve reflexión, ¿sería posible que tuviéramos como el compromiso? Sí, Montserrat, gracias. ¿Quieres pedir la palabra, Monse? Solo vemos tu... Ahí bien. Sí, Monse, muchas gracias por tu comentario. Con tu comentario vamos a cerrar. Sí. No te escuchamos, Montserrat. Bueno. Hola, hola, ya te escuchamos. Sí, ya. Ay, perdón, es que por alguna razón creo que no las puedo ver. Bueno, pero te escuchamos. Ok, bueno, muchas gracias. Yo lo que quería comentar al respecto, me parece, es un tema más de control social, que creo que me llama mucho la atención. Es decir, es cierto, por supuesto, que el feminismo ha contribuido al reconocimiento y al goce efectivo de derechos de las mujeres, pero de repente aparece esta gran oposición, ¿no? Que es cómo se rearticula también otro tipo de sistemas, ¿no? Como un sistema económico que es el sustento del patriarcado, y cómo también empieza a reinventarse para generar nuevas formas mucho más sofisticadas, además de control social, ¿no? Y de represión. A mí me parece que esto es bien interesante porque cada vez que el feminismo lleva a cabo como una nueva aportación, una innovación, ¿no? O alguna especie de crítica que pareciera logra una transformación social, ¿no? Como el tema de la participación de nosotras en espacios públicos, a la par de esto, ¿no? Se generan nuevas, ¿no? Estructuras que nos mantienen de todas maneras en segundo plano, nos mantienen sin voz, nos mantienen sin esa conciencia de ser sujetos políticos o sujetas políticas. Nos mantiene también, ¿no? En una especie de brecha, ¿no? En cuanto a la igualdad salarial, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que nos incorporamos a centros de trabajo, claro, ¿no? Que estamos profesionalizándonos, ¿no? Pero eso realmente, ¿qué significa, no? O sea, significa que nosotros estamos gozando efectivamente de derechos, ¿no? Que han pugnado y que han reclamado, ¿no? Se han reclamado desde el feminismo, no lo sé. Eso a mí me preocupa mucho justo, ¿no? Ahora, porque por lo menos a nivel Estado, hay muchas jóvenes, ¿no? Profesionistas, muchas jóvenes, ¿no? Que están en el curso de la profesionalización, que también han hecho valer como estos derechos, sobre todo el derecho a vivir en un espacio o estudiar en un espacio libre de violencia. Y finalmente estas estructuras como la academia, por ejemplo, no permite, por supuesto, que esto se dé, ¿no? Que realmente las mujeres estudien, ¿no? En un espacio en situación de igualdad, por ejemplo, respecto de los compañeros, ¿no? Entonces, claro que las mujeres ingresan a la escuela, pero ¿en qué condiciones están regresando a la escuela? ¿En qué condiciones estamos trabajando? ¿En qué condiciones estamos ejerciendo una profesión? ¿En qué condiciones estamos votando por nuestros representantes, ¿no? Y me parece que esto para mí es algo que llama muchísimo la atención, porque no solamente me hace pensar en cuál ha sido la evolución y el camino andado por el feminismo, sino también cuál ha sido la contrapartida, ¿no? ¿Qué es a lo que se ha enfrentado el feminismo, ¿no? En todo este tiempo, y cuáles son los nuevos obstáculos que hoy se tienen que librar. Quitamos un poquito la cortina de humo, ¿no? Del reconocimiento formal de los derechos humanos de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Montserrat. Justamente son estas reflexiones las que nos van nutriendo porque pareciera que en 100 años hemos logrado avanzar en términos de derechos. Como lo veíamos en la imagen anterior, decíamos, sí, las mujeres están acudiendo a las escuelas, pero ¿en qué tipo de escuelas y en qué condiciones de escuelas? Y eso nos dice que el sistema patriarcal sigue permeando toda la estructura, y por eso es que esta reflexión nos dice que hemos avanzado, pero también cuáles son los retos que tenemos por delante. Y esos retos que tenemos por delante tienen que ver también con este proceso que están haciendo ustedes de acudir, de allegarse a espacios como estos, que nos permitan no solamente mirar, sino mirar críticamente nuestros avances. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos a avanzar en términos de paridad en los congresos, ¿qué era lo que estaba pasando? O sea, que estaba pasando que las mujeres iban como candidatas y en el momento que tenían que tomar posesión, entonces se daba un paso para atrás, y los suplentes, que todos eran varones, entonces se incorporaban. Entonces se vuelve a hacer otro candado, entonces tienen que ser del mismo género.
tanto el candidato titular como el suplente. Es decir, siempre el sistema va encontrando la forma de seguir apropiándose de esos espacios. Y por ello es que es necesario mirar cuáles son los desafíos que tenemos aún por delante. Muchísimas gracias por esta parte. Avanzamos con la siguiente. Por favor, Rosario. Vamos a ver, y en este sentido vamos a abordar un poco sobre el tema de los conflictos culturales, porque es un tema que tampoco pudimos tener como y este fue de los que también estuvieron como muy limitados en cuanto a las respuestas. Si alguna de ustedes que haya tenido un ejemplo sobre un conflicto cultural, ya sea que se haya resuelto, que no se haya resuelto, si nos lo pudiera compartir para que a partir de ahí el resto de las compañeras podamos desarrollar este tema, ¿sería posible? ¿Alguien nos podría compartir sobre alguna experiencia tanto personal o como en el desempeño de sus actividades, y que nos quisiera compartir cuál fue su experiencia, se logró o no se logró hacer una resolución, o al menos visibilizar que cuando el sistema occidental y el sistema, a veces de los sistemas normativos, chocan. ¿Alguien nos puede comentar qué son estos conflictos culturales? ¿Algún ejemplo que nos quieran compartir? ¿Se refiere a que tenemos alguna experiencia laboral o algo así donde por razón de género no hemos podido desarrollar nuestro trabajo? Más bien, cuando hablamos sobre el tema de la interculturalidad, veíamos que uno de los elementos fundamentales con los cuales nosotras trabajamos es que nosotras nos movemos en términos de los derechos humanos, que a veces entran en conflicto con visiones culturales distintas. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, uno de los problemas más graves que tenemos es el problema de la salud sexual, la salud reproductiva. Y en la salud reproductiva, uno de los problemas que todavía siguen teniendo un peso importante es la salud materna. La salud materna es uno de los problemas en donde más se da conflictos culturales, porque de alguna manera el sistema occidental no valora los conocimientos ancestrales, por ejemplo, de la partería, sus formas de curación, la posición para dar a luz en el momento del parto, entran en conflicto. Los espacios de los centros de salud establecen protocolos que definen que las mujeres tienen que parir en posición horizontal, cuando la comunidad, cuando las parteras tienen la experiencia de que la forma de dar a luz más fácil es en cuclillas. Este es un conflicto cultural. ¿Alguna de ustedes, bueno, y en estos conflictos culturales, los movimientos indígenas, los movimientos de mujeres han ido avanzando en el sentido de que se reconozca los saberes de la medicina tradicional? Inclusive hay normas oficiales que establecen que debe de darse este diálogo intercultural. Un ejemplo, decía una doctora que no lo compartió, decía una doctora: yo cuando atiendo un parto, le pregunto a la mujer si quiere hacerlo en cuclilla o lo quiere hacer acostada. Imagínense, una médica formada en la universidad que pregunta cuál es la manera. Eso es establecer un diálogo cultural de reconocimiento. Dice, está bien, la señora quiere parir en posición de cuclilla, perfecto. La familia me pregunta si le puedo dar un baño de hierba. Y pienso, en la clínica, meter hierbas para un baño, porque esa es la costumbre. Y lo pienso, puedo establecer este diálogo y decir, sí, no puede hacerle daño. Bueno, que lo haga. Sí,
el abuelo dice que para recoger los malos espíritus que ronden al bebé, puedo hacer un procedimiento con una gallina negra, a lo mejor ahí como que pienso, bueno, en esta negociación me parece muy bien que puedan hacer este procedimiento, pero adentro de la clínica, no. Esperemos unos días y ya lo pueden hacer en su casa. Es decir, este diálogo es no cerrarnos a todo, sino ubicarlo en términos de puede ser positivo, puede ser negativo, y dialoguemos. Este ejercicio tiene que ver con el hecho de que sí pueden utilizar test, que sí pueden utilizar ciertas prácticas de oraciones con la mujer parturiente. Es decir, un diálogo es, no puedo negar todo. Tal vez mi falta de conocimiento no puedo aceptar todo, pero sí puedo dialogar sobre sus formas y concepciones del mundo y mis formas y concepciones del mundo occidental en donde quizá yo me forma. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero también los hay en el tema de la procuración de justicia, en la participación política. Es decir, hay muchos nudos que pueden ser conflictos y que si no se resuelve con un diálogo, lo que sucede es que van escalando y se van volviendo situaciones que pueden poner en riesgo relaciones, inclusive entre organizaciones y comunidades, etc. Entonces, Montserrat tiene un comentario sobre los conflictos culturales. Sí, por favor. Si quitamos esta diapositiva, por favor. Sí, Montserrat, te escuchamos. Conflictos culturales en el sector salud, en el sector... ¡Ay, mira qué linda! Ya, gracias. Ahora sí, creo que ya me veo. Mire, yo quisiera más bien como plantearles a ustedes una discusión que hace algún tiempo se dio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y sí me gustaría como conocer cuál es la postura que se genera. Voy a plantearles brevemente, ¿no?, de qué se trata esto. En aquel tiempo se estaba llevando a cabo unas conferencias sobre delincuencia organizada y uno de los temas, ¿no?, que fueron objeto de la discusión fue la trata de personas. En aquel tiempo se habían hecho como una serie de reformas nuevas al tema de trata, se había aumentado el catálogo de explotación de personas, se habían incluido distintas formas de explotación, etcétera, y el ponente explica un supuesto en donde un varón indígena, ¿no?, perteneciente a alguna comunidad, no importa de qué estado, decide vender a su hija o decide intercambiarla como por algunas cuestiones materiales, ¿no?, como ganado mayor, una serie de semillas, ¿no?, costales de maíz, etcétera, etcétera, y hace el intercambio, ¿no?, de su hija menor de edad por estos objetos. Él lo que planteaba, el ponente lo que planteaba es que ese era un supuesto de trata de personas y que había una explotación, ¿no?, de una persona hacia otra, que había un menor de edad o una menor de edad, y que finalmente había una remuneración por esto. Y la explotación era de carácter sexual. Así que debía de ser tratado o debería de imponérsele esta conducta la sanción mayor, que más o menos cuando se trata de estos delitos llegan a alcanzar por conducta, ¿no?, más o menos de 60 a 70 años de prisión, más o menos, ¿no? El debate se empezó a dar en ese sentido, es decir, qué tan viable, ¿no?, o sea, es discutir, ¿no?, esta problemática en un contexto de trata de personas, porque queda claro que este sujeto, ¿no?, que realiza esta conducta no pertenece a una red de delincuencia organizada, no se robó a la menor de edad, no la colocó, ¿no?, en un centro, por ejemplo, ¿no?, de explotación sexual, como un burdel, como algo similar. Entonces, sino que evidentemente es una problemática que viola derechos humanos de las mujeres, pero el tema es si debía de tratarse de otra manera, ¿no?, justo también como desde un enfoque intercultural. Entonces, este es un como gran debate, ¿no?, que los penalistas tienen, sobre todo por este afán de estar como muy positivistas y aplicar, ¿no?, la ley. Si la ley dice, ¿no?, que vender a una persona es trata de personas, tienes que aplicar la sanción mayor, ¿no?, a esto. Entonces, pero es algo que me gustaría plantear a la mesa, ¿no?, con las compañeras,
porque Sí. me parece que aquí hay mucha experiencia, sobre todo en campo, ¿no? Y creo que podría enriquecer muchísimo el debate. Muchas gracias. Sí, gracias, Montserrat. Montserrat nos trae un tema que es de los más importantes porque yo, como ustedes se los he comentado en varias ocasiones, he estado acompañando a mujeres indígenas que migran hacia el norte. Y hemos tenido ese problema aquí, justamente en Tecate, en Baja California, y lo hemos tenido, por ejemplo, aquí en Tijuana. Y hay a veces, ese tema de conflicto puede ser asociado con es que dentro de mi cultura no se llama trata de personas, se dice dar una dote por este intercambio porque la joven sale para ser esposa, pareja, compañera. Y ahí se abren muchas aristas porque hablamos menor de edad cuando tenemos una ley que nos dice que los matrimonios no pueden darse con menores de edad. Hoy en Oaxaca, que está prohibido el matrimonio infantil, se sigue dando el matrimonio infantil. Este matrimonio infantil está penado por la ley. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que se dan uniones de hecho porque como civilmente no te puedes casar, pero la unión se sigue dando. Entonces, el tema de trata de personas es un tema gravísimo y cuando nos metemos, si forma parte de su cultura o no, ahí es donde abogadas y abogados que trabajan el tema intercultural son quienes tienen que hacer el análisis si se da la tipificación del delito conforme a los elementos occidentales y después, como en el caso que yo les ponía, se establece cuáles son los elementos desde un enfoque intercultural y hay que dialogar entre ambos. Cosa diferente es lo que sucede, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, que ya hay toda una red de que si le preguntas al niño qué quiere ser de adulto, él va a ser un padrote, porque tiene hermanas que va a poder vender en un establecimiento de trata de personas, en donde ya se establece como una forma de vida derivada del sistema económico, a diferencia, como tú mencionabas, porque sí son vendidas para la explotación sexual y laboral. Este es un elemento que distingue, es para unión, boda, matrimonio, unión consensuada. Yo solamente ahí pongo el tema de con menores de edad, ahí sí ya llevamos la de perder, pero son estos debates los que alimentan el avance del reconocimiento de que hay pautas culturales diferentes. Una cuestión que critican mucho aquí en el norte, y lo dicen en todos los talleres que trabajamos, es que la gente de Oaxaca vende a sus niñas. Las vende para obtener retribución económica y mientras más pequeñas sean, el valor es más alto. Y te puedo decir que se está dando aquí en Tijuana, en la colonia obrera. Frente a esto, el dilema es cómo más abogadas y abogados intervienen en el ámbito legal con las herramientas interculturales para poder hacer una discusión alrededor del tema. ¿Quién define? Lo definen los tribunales, pero los tribunales tienen que tener herramientas de ambas visiones. A mí me parece grave, vivo en un sistema occidental, pero sí puedo reconocer claramente que mientras la mujer no tome decisión, es una violación a sus derechos. Mientras siga siendo en términos de menor de edad, se sigue violentando sus derechos. Mientras esté en una situación de riesgo, se violentan sus derechos humanos. Todas las demás circunstancias sí tendrían que analizarlo en este ámbito cultural de especialistas en el tema. Y una pregunta. Cuando vino la abogada, Edith, ese planteamiento no se hizo. ¿Estuviste con Edith?
Edith es la Sí, abogada. sí estuve, solo que me acuerdo que en aquel momento más bien se me surgió otra duda que Ajá. tenía que ver más con la defensa del arte textil en un ámbito internacional, por Claro, lo ejemplo, de ¿no? fashion. Exactamente. Ajá. Entonces, porque ahí había como otro tipo de conflicto, ¿no? Ajá. Que es ni siquiera el reconocimiento ante el derecho internacional, ¿no? De los derechos de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y tampoco, ¿no? Al arte textil como un patrimonio cultural, sino que se intentaba, ¿no? Pelear por esto como propiedad privada, es decir, como una mercancía, como propiedad intelectual. Y me parece que ahí ese era el origen del gran conflicto. Las comunidades indígenas no identifican a su arte textil, ¿no? Como mercancía, entonces como propiedad intelectual. Y me parece que ahí había un conflicto, ¿no? Muy severo de interlegalidad, ¿no? Muy bien, muchas Entonces, y se me gracias. pasó lo de trata, disculpa. Sí, no, pero muy bien porque este módulo, el módulo 2, es justamente sobre el tema de interculturalidad. Y vamos a ver cómo aún dentro de quienes trabajan el tema de la interculturalidad hay posiciones contradictorias. Pero de eso se trata, no se trata de que estemos de acuerdo, sino de abrir el pensamiento a mirarlo desde diferentes enfoques. Entonces, llevemos este tema al módulo número 2, pero tu ejercicio de reflexión nos permite ubicar a qué le estamos llamando conflictos culturales. Muchísimas gracias, Montserrat. Lo retomamos ahora en el módulo 2, porque a mí me parece que es un tema que tendremos que abordar por las condiciones que estamos viviendo también en los estados del sur y que están migrando hacia el norte. Por eso me interesa el tema. Y nada más como paréntesis, este tema me pareció tan importante, lo de etnofashion, que lo planteé. Somos parte del consejo directivo, del consejo externo de la UTBCO, y están abriendo una carrera también en ingeniería textil, y también me permití exponer sobre la mesa sobre este tema que es fundamental, sobre el reconocimiento de los derechos intangibles culturales de nuestras comunidades. Y eso pues me quedó de tu experiencia que nos compartiste. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hablar sobre algún conflicto intercultural que le haya surgido? ¿O con esto tenemos como elementos para resolver nuestra actividad? Porque si recuerdan, fue la actividad que ha tenido menor avance, y no sabemos si es porque no se comprendió el tema del conflicto intercultural. ¿Alguien más quiere? ¿O creen ustedes que con esto ya podemos avanzar? Sí, Ana. A mí me gustaría, yo creo que muchas de las personas que han abordado el tema de la interculturalidad en México lo han hecho justamente desde como para expresar la carencia que ha habido en las leyes, en los marcos jurídicos, en las políticas públicas, de una mirada de interculturalidad, y que por lo tanto ha impuesto la mirada europea, ¿no? Etnocéntrica, eurocéntrica, sobre todo. Sin embargo, habemos quienes no somos indígenas, pero tampoco somos europeos, o sea, habemos una gran cantidad de personas que somos mestizas, y sin embargo siento que hace mucho que, o sea, como que nadie reivindica el mestizaje. Ya hubo una época, de hecho, Andrés Molina Enríquez y algunos otros pensadores de principios del siglo XX hablaban de la mestizofilia y la construcción de esta identidad mexicana a partir de la idea de que éramos el resultado de la unión de dos culturas, ¿no? La indígena y la europea, entonces se hablaba de la mestizofilia y demás. Y ese fue como un discurso que acompañó la construcción del Estado mexicano posrevolucionario. Sin embargo, conforme entraron todos los gobiernos neoliberales, digamos, a partir de Enrique de la Madrid para acá, o sea que ya es un buen rato desde el 82 para acá. Sí, Miguel de la Madrid. Ese discurso se dejó. Entonces también siento que hay una parte como de orfandad identitaria de buena parte de mexicanas y mexicanos que no somos indígenas por un lado,
que estamos sometidos al embate de la cultura y de la, pues sí, de la cultura norteamericana, del capitalismo estadounidense, ¿no? Entonces nos hemos vuelto mucho más consumistas, de cosas como, no sé, la comida chatarra, cosas que no eran propias de nosotros, de formas de comer, la pizza, el hot dog, la hamburguesa, ¿no? Entonces, hemos perdido una parte, digamos, identitaria muy fuerte porque ni somos indígenas y entonces no tenemos como esa fuerza y esa cohesión social que proviene de pertenecer a un pueblo o a una comunidad indígena, como lo es aquí en Oaxaca. Pero tampoco somos europeos ni tampoco somos gringos, o sea, entonces siento que ahí también hay un como conflicto, ¿no? Intercultural que no necesariamente se ha abordado en México, que no tiene necesariamente, aunque sí tiene que ver con el feminismo, pero que, o sea, a mí como parte, digamos, de ese grupo que no soy ni de aquí ni de allá, siento que estamos un poco en orfandad. Sí, gracias. Sí, aquí, digamos, lo importante es como reconocer que en estas culturas en donde nosotras convivimos, hay estos conflictos que la idea es cómo encontrar el diálogo. Sobre el módulo 2 vamos a abordar cómo establecer este diálogo. Hay diferentes formas de abordarlo, pero cada vez que vamos a una comunidad o nos movemos en nuestro propio espacio comunitario, nos damos cuenta que esta cosmovisión indígena, afromexicana, afrodescendiente, puede haber una convivencia, pero sí es importante afinar la mirada, así como afinaron la mirada para encontrar las inequidades de género. La invitación es afinar la mirada para ver cuándo una situación puede establecer conflicto y antes de que escale, poder establecer el diálogo. Sobre eso queremos poner toda nuestra atención en el módulo 2, porque lo vamos a ver en cuanto a la participación política de las mujeres, lo vamos a ver en cuanto a la atención de la salud, lo vamos a ver en el ámbito educativo, lo vamos a ver en términos de la violencia. Por eso, si ustedes creen primero que con este ejercicio que nos invitó a hacer Montserrat, ya podemos tener como una idea para realizar nuestra tarea de reflexión acerca de conflictos culturales. Sí, Jessica. Perdón, no quería interrumpir, estabas terminando. A mí sí me costó como un poco entender a qué se refería un conflicto cultural y no he tenido como la oportunidad o el acercamiento en mi trabajo, en el ámbito laboral, con alguna comunidad indígena o con alguna comunidad afromexicana. Entonces, mi reflexión la hice en otro sentido. Yo laboré algunos años en la Delegación de Relaciones Exteriores, aquí en Oaxaca, y una de las prácticas que yo noté y que la verdad eran muy tristes, es que en este contexto de la migración mexicana hacia Estados Unidos, México ocupa el segundo lugar a nivel internacional en migración, y Oaxaca, que ocupa el sexto lugar a nivel nacional, pues la movilidad dado esta pluriculturalidad del Estado, pues eran muchas personas indígenas que solicitaban los servicios de expedición de pasaportes y que también solicitaban los servicios de protección consular, ¿no? De familiares que estaban en el extranjero. Había pues muchas fallas en los procedimientos y en la atención porque pues ningún funcionario o funcionaria hablaba alguna lengua indígena, por ejemplo. Y pues era una gran cantidad de personas o eran nuestros principales usuarios, ¿no? Comunidades indígenas. Ese era un tema bastante delicado porque no había diálogo, ¿no? No había cómo explicarles el procedimiento para la expedición de un pasaporte y había muchos conflictos en el tema de poder comprobar la identidad, ¿no? Para poder expedir un pasaporte, se maneja un registro, comprobar la identidad es a través del acta de nacimiento,
pero no tienen que ser registros extemporáneos, es decir, que no hayan sido registrados después de los 3 años de edad. Entonces llegaban muchas personas que pues sus actas eran extemporáneas, porque se presentaba todo este tema de que las oficialías del registro civil estaban lejos de sus comunidades, no habían los medios para poder registrar a las personas, y les pedían una serie de documentación complementaria para poder identificarse, que pues realmente pues era absurda, ¿no? Para el contexto en el que ellos vivían o viven. Por ejemplo, certificados de primaria, ¿no? Cuando pues no había escuelas en sus comunidades, ¿no? Fe de bautismo, cuando tenían ellos otras formas de poder identificarse a través de alguna constancia de origen y vecindad, por ejemplo, etcétera, pero siempre había como ese conflicto y sus trámites demoraban muchísimo, ¿no? Se iban a juicios y demás, y siento que había como una laguna ahí en cuanto al procedimiento para poder brindar formas o establecer mecanismos para que para ellos se les facilitara este tipo de trámites. Eso era por un lado. Por otro, dada esta migración, eran muchos los casos de traslados de restos o de cenizas de personas que fallecían en su intento por cruzar la frontera. Entonces, no había como una sensibilización de parte del personal para atender este tipo de casos. Si de por sí ya era muy fuerte tener que explicarle a la familia que su familiar había fallecido, mostrarle las fotos porque tenían que identificarlos, hacerse pruebas de ADN para cumplir con el procedimiento, pues se complicaba más porque no podíamos hacerlo en su lengua originaria, ¿no? En su idioma. Entonces, pues era una situación muy triste, ¿no? No había esa sensibilización, esa formación, esa capacitación para que pues se pudiera brindar la atención adaptada a sus contextos, a sus necesidades, y pues todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues mi reflexión fue más como enfocada a eso, que era como lo que yo tenía presente. Y bueno, también me puse ahí a investigar a partir de este año. No encontré datos anteriores, pero a partir de este año la Secretaría de Relaciones Exteriores sacó una guía en 25 lenguas originarias para protección consular, ¿no? Va enfocada principalmente pues a los mexicanas indígenas que radican en el extranjero, principalmente Estados Unidos, y creo que faltaría como sensibilizar esa parte en las delegaciones. O sea, está bien que la atención del otro lado, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? De este lado, claro. De este lado para poder, pues, atender esta demanda, brindar un buen servicio y sobre todo estar muy consciente de que son cosas bien delicadas, ¿no? Muy fuertes, el contexto de la migración, por todas las características, todo lo que implica, pues es un asunto muy delicado y aún así, si no tenemos como ese sentido humano, ese diálogo, este enfoque intercultural, pues no lo podemos lograr, ¿no? Entonces, esa ahí fue como mi reflexión, no sé si también Muy tuviera bien, como muy algún bien, muy asunto. bien, Jessica, porque de hecho durante esta etapa vamos a ver en este módulo que el racismo y la discriminación son esos factores que están permeando esta falta de diálogo. Porque cuando tú me explicas toda esta problemática para las personas, ¿cómo le explico? Es que detrás no solamente hay una falta de interculturalidad, sino que de alguna manera hay un racismo y una discriminación velada. Eso es lo que hay cada vez que no se atiende a una persona, es porque finalmente pareciera que así como entre los hombres y las mujeres hay relaciones de desigualdad, entre las comunidades indígenas y las mestizas también hay relaciones de desigualdad. Entonces se expresa a través de muchas y múltiples formas. El movimiento indígena ha demandado el reconocimiento de su lengua y está demandando hoy que haya traductoras, traductores para poder dar atención médica, traductores para poder acceder a la justicia, traductores
que puedan establecer este tipo de relaciones con las instituciones, porque pareciera que todas las instituciones solamente piensan en términos occidentales, y el movimiento indígena lo que ha hecho es decir, aquí estamos nosotras y tenemos otro saber, otro conocimiento, y queremos ser escuchadas. Entonces, en esos términos estuvo excelente tu reflexión, adelantada el tema que vamos a abordar a partir de este segundo módulo. Y sí, en este segundo módulo, el racismo, el clasismo y la discriminación van a tener que ser analizados por parte de este grupo que me encantan sus reflexiones y sus aportaciones, porque nos van abriendo a todas, como esta manera de interpretar no solamente nuestros escritos, sino el contexto en el que estamos viviendo. Muchas gracias, son las 4:25. Vámonos al siguiente, si me pasas por favor al siguiente. Vamos a ser muy breves en el siguiente, nada más que me puedan decir si hay ahí les puse una imagen solo de varones. La siguiente, la pregunta es, vamos a hacer una muy breve reflexión acerca del papel de la inclusión de los hombres en la política pública. Ahí también tuvimos un 50% de compañeras que respondieron, y solamente quiero estar segura de que hay elementos para poder hacer esa reflexión. ¿Quién me aporta algún elemento sobre la inclusión de los varones en las políticas públicas de igualdad? Que ahí también es como todo un reto, porque, como decía Iván la vez pasada, claro que si hay tan pocos recursos para avanzar en términos de igualdad, destinar recursos para trabajar o para que los varones trabajen en su propia revisión, ¿se vale, no se vale? ¿Cómo la ven ustedes? A ver, perdón, no las veo. Aquí ya las vi. Ok, aquí está Ana. Y si quitamos la lámina, muchas gracias. A ver, un comentario, Ana. Gracias. Bueno, antes de hacer mi comentario, me gustaría también pedir, no sé si Rosario nos pudieras poner no nada más el tema, sino cómo se llama o qué número es la actividad, porque yo ya estoy perdida y ya no sé si uno sí los hice o no los hice. Es que ya sé por qué estás perdida por el seminario, por el diplomado, por el... Entonces digo, tengo tantas cosas. Pero bueno, según yo sí hice algo de lo de masculinidades. De cualquier manera, yo sí creo que, aunque los hombres son los privilegiados del patriarcado, el patriarcado también los devoran. Ejerce cierta violencia sobre los hombres. O sea, de alguna manera los mandatos de género y de las masculinidades también producen violencia sobre ellos, y sabemos que ¿no? Por eso le dedican tanto tiempo de su vida a actividades agresivas y armas, y mueren mucho más a manos de las armas, y etcétera. Sí. Como platicábamos con Iván la anterior sesión, el hombre es agresivo con las mujeres, es cierto, pero también es agresivo con otros hombres y consigo mismo. Entonces, esa triada es que el patriarcado también devora a los hombres. Y cuando dicen el machismo mata, también mata a los hombres. Entonces, por eso es que la reflexión iba en el sentido de la inclusión de los varones en las políticas públicas orientadas a la igualdad. ¿Qué reflexión les generaría? Una sola reflexión, solamente alguien que haya contestado, por favor, que nos quiera compartir. Dices, como no hay varones, dicen no. Jessica está levantando la mano. Sí, gracias. Bueno, la inclusión de los hombres en las políticas públicas, pues es fundamental, ¿no? Yo al menos en mi experiencia como madre y en las relaciones con el papá de mi hijo y en cuestión de crianza y de cuidados, sí me impacta mucho, por ejemplo, el tema de la licencia de paternidad, ¿no? Que pues tengo entendido que es una semana,
para los hombres, ¿no? Y que pues no es respetada. Por ejemplo, en el trabajo del papá de mi hijo, sí recuerdo mucho que pues no le dieron oportunidad de poder en su trabajo estar ni siquiera 5 días, ¿no? En el cuidado de su hijo pues cuando nació, ¿no? Contrario a nosotras las mujeres que pues tenemos a través del servicio del IMSS, 90 días de licencia de maternidad. Creo que ese sería un buen avance, porque pues de qué sirve que exijamos también el papel, ¿no? de los hombres, de los padres en la crianza, si por otro lado el mismo sistema económico, patriarcal, no da estas oportunidades para que ellos puedan ejercerlo, ¿no? O sea, todo se conjuga para que de alguna u otra manera se libre, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces ese era como también el pretexto, ¿no? Es que no puedo hacerme cargo el 50% que me corresponde, porque también tengo que responder a otro tema que es la falta de oportunidades en el centro laboral para que yo pueda también ejercer, ¿no? De manera responsable la paternidad. Entonces creo que ahí esa podría ser un ejemplo, ¿no? de la importancia de la inclusión de los hombres en las políticas públicas, y también el hecho de las guarderías, por ejemplo, del IMSS, ¿no? Los hombres no tienen derecho, los padres, a la guardería, guardería para sus hijos, a menos que sean viudos o divorciados, ¿no? Entonces, pues eso también es un tema, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, no tengo el servicio de guardería en el IMSS, en el centro laboral, de acuerdo al convenio que manejan con el gobierno del estado, para la administración pública centralizada, no tenemos derecho a guardería, pero sí pudiera ser a partir de mi esposo, si él tiene servicio de IMSS, que a él le pudieran otorgar el servicio de guardería y tener esta oportunidad, ¿no? Y poder equilibrar, conciliar la vida laboral con la vida familiar, pero no se lo permite, o sea, no es para ese tipo de situaciones. Entonces son como esas pues dificultades que pues impiden un pleno ejercicio de la paternidad. Entonces todo está como conectado, involucrado, y pues al final de cuentas a nosotras las mujeres nos dejan pues en el mismo, pues en el mismo lugar, ¿no? Entonces yo creo que pues por ahí se podría pues ver, no sé, analizar, quizás incluir, ¿no? En tema de políticas públicas, cuestiones como este tipo. Muy bien, gracias, Jessica. Y es cuando una dice, nosotras hemos salido a las calles a demandar, exigir, pero los hombres no han salido a las calles a demandar tener, por ejemplo, un espacio para poder atender a sus bebés cuando nacen, o no han salido a las calles a demandar guarderías, porque evidentemente en este sistema de privilegios es desnaturalizar este tipo de situaciones es complicado. Y creo que sí, en términos de política pública se podrían hacer muchas cosas para favorecer esto que tú llamas esta conciliación entre lo que es la vida laboral y el trabajo, pero los hombres no lo demandan, lo seguimos demandando a las mujeres. El término de la licencia para que los hombres puedan ejercer su paternidad en este inicio ha sido una demanda de nosotras. Ha sido una demanda de las mujeres en la inclusión de la política pública. A mí hay algo que cuando decimos que el sistema patriarcal se transforma, tenemos 2 casos de mujeres que están siendo demandadas por pensión alimenticia, y es algo que yo digo, trabajamos tanto para lograr una pensión alimenticia para una mujer, y sin embargo que 2 mujeres lleguen porque sus maridos les están pidiendo pensión alimenticia, dices, te parece increíble. Y además no son ni para funcionarias ni demás, o sea, una señora que vende pan y la otra señora que limpia casa. Entonces,
¿Por qué? Porque tienen el mismo derecho de pedir pensión uno y otro lado. Entonces, vemos la participación de jueces, de juezas, en donde efectivamente se da esta situación, en donde dice mismos derechos, luego por lo tanto, la señora que vende pan, que le pague la pensión alimenticia al esposo. Los retos son muchos. Yo creo que, primero, déjame decirte que lamento mucho que en tu centro de trabajo no puedas tener acceso a una guardería, que eso abre otra discusión, porque tú trabajas en gobierno, y si gobierno no está protegiendo sus propias trabajadoras a través de una política pública que sea ejemplo, entonces, bueno, pues eso abre como una duda. Sí, sobre esto queremos reflexionar. ¿Dónde miran ustedes nuestros avances y dónde miran las áreas de oportunidad? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para que los hombres no solamente sean, si sabemos que ellos no están demandando estos grandes cambios, aunque ya hay muchos compañeros que sí, pero las políticas públicas tienen que ir de avanzada. Las políticas públicas tienen que ir definiendo esta convivencia social. Por eso es que agradezco mucho tu comentario, Jessica, me impresiona, y es más, creo que el siguiente ejemplo también es tuyo. Pero bueno, ahorita lo vemos. ¿Alguien más quiere abordar sobre este tema o tendrían alguna duda de cómo hacer la reflexión acerca del trabajo que hicimos sobre la inclusión de los hombres en política pública? Porque aquí también tenemos 50-50. La mitad lo hizo, la mitad todavía no lo hace. ¿Habría posibilidades de un compromiso de que se pueda elaborar esta reflexión? ¿Sí? ¿No? O sea, perdón, entonces quiere decir que son 4 ensayos los que la Son mayoría... 4 reflexiones. Sí, lo mínimo, porque ya vamos a cerrar y vamos a cerrar la plataforma y vamos a abrir y vamos a empezar de cero la siguiente. Vamos a revisar el pre y el post. Vamos a dejar 2 actividades por fin de semana mientras estamos en presencial. En presencial, lo bonito de presencial es que nos vamos sin tarea, porque hacemos en las 10 horas todo el trabajo, porque estamos concentrados ahí. Pero sí sería un básico de los 4, porque el siguiente es el ejercicio. Si me pasas la siguiente, amiga. Entonces, sería hacer estos 4, digamos, durante este fin de semana para ya quedar, ¿o qué? ¿Cuándo tenemos, digamos que sería antes de empezar la siguiente sesión? Mañana vamos a empezar con el módulo de interculturalidad. A lo mejor demos toda la próxima semana para que tengan esos 4. Cerramos la plataforma, bueno, cerramos los pendientes y empezamos de cero a partir de la siguiente. Redefinimos el pre y el post y vemos 2 actividades por sesión mientras volvemos presencial. Pero sí serían estos. Y el último ejercicio, a ver si pudieran hacer el esfuerzo. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Son 4:38, les estoy cuidando sus tiempos. 4:38. El objetivo 5 de la Agenda 2030. Maru Mata nos pidió hacer un ejercicio práctico desde el propio quehacer profesional. Solamente el 25% hizo el ejercicio. O sea, sí, yo sé que está complicado. Está complicado la guía que tenemos en nuestro manual de paso a paso, no dejar a nadie atrás. Te viene haciendo toda la descripción y después te pone ejemplos en las 4 áreas. Ahorita quiero mostrarles un pedacito, por eso le decía ya a Jessica que a lo mejor es ella también. Recibimos un trabajo que nos pareció súper interesante. Habla sobre cómo hace un análisis general del contexto en el que ella está trabajando. Y me gustaría, si me permiten,
donde empieza lo de la redacción, donde dice contexto. Ven, donde dice contexto. Dice, la Secretaría Privada en titular del Poder Ejecutivo cuenta con 189 trabajadoras, 184 trabajadores, la distribución de género en puestos de mando medio y superior de acuerdo a estructura orgánica, es de 31 puestos en toma de decisiones, 8 son ocupados por mujeres, es decir, ella hace una revisión del contexto. Luego más abajo vamos en el ODS, en el objetivo de igualdad de género. Quiero que vean esto, porque las acciones complementarias, que son las acciones que ella define a partir de este análisis, dice, realizar un diagnóstico del comportamiento organizacional y el ambiente laboral con el objetivo de analizar los factores que inciden en la participación de las mujeres en las funciones y procedimientos de la institución. Esta parte es fundamental porque Jessica hace un análisis. Primero hagamos un diagnóstico, que era lo que les decíamos en todos los ámbitos de intervención. Pasamos de un diagnóstico porque solamente así tendremos la posibilidad de hacer un balance acerca de lo que está pasando. Cuando hablamos de las instancias municipales, cuando hablamos de los cabildos municipales, nosotros hemos querido ser muy insistentes en la necesidad de elaborar un diagnóstico. Esto es un punto fundamental y a donde me gustaría invitarlas a todas a partir de su propia experiencia, del contexto en el que ustedes están trabajando. Una segunda acción le dice capacitar al personal a través de cursos, talleres lúdicos, conferencias, etcétera, en materia de igualdad y de desarrollo humano. Es decir, la capacitación tiene que ser, cuando dice lúdica, es decir, que no sea la clásica capacitación de que te sientas 5 horas, diapositiva tras diapositiva, lectura tras lectura. O sea, tenemos que tener variedad de actividades. Y ahora que volvamos al sistema presencial va a ser como mucho más sencillo. Las capacitaciones a las que se refiere Jessica tienen que ver con aprendizajes significativos, aprendizajes que no olvides, aprendizajes que se queden adentro de ti. Y eso me parece que es excelente. Dice, establecer a través del Departamento de Recursos Humanos el mecanismo para evaluar y cambiar el régimen bajo el cual está registrado el personal ante el Instituto del Seguro Social, para que las madres trabajadoras tengan acceso al servicio de guardería y los padres puedan ampliar su licencia de paternidad. Es una acción que, de ser implementada, habría que ver cuestiones financieras y demás, pero de ser implementada, estaríamos teniendo una estrategia, un indicador que avance hacia la igualdad, que es nuestro objetivo 5 de desarrollo. Y lo hace desde una institución. A mí me impactó mucho su análisis porque habla de que la igualdad sustantiva también tiene que ser igualdad de derecho. La igualdad de derecho para poder seguir en mi desarrollo a través de elementos muy concretos. La sala de lactancia. Cuando hemos hablado sobre salas de lactancia a nivel institucional, escolar, universitario, académico y demás, nos dicen que eso no tiene cabida dentro de una política pública. Y creemos que los espacios para lactar también van a ayudar a que las mujeres no estén abandonando los espacios laborales. Muchas mujeres universitarias abandonan la escuela, académicas abandonan el trabajo porque les dan a decidir entre seguir lactando, aumentar si ya no les permiten seguir aumentando sus espacios para que puedan lactar. Un mecanismo sencillo te permite permanecer y que son los mecanismos que se hacen a nivel internacional para que las mujeres sigan aportando el desarrollo. Otro ejemplo sería, bueno, en cuanto a establecer mecanismos de atención de acoso y hostigamiento sexual y capacitar al personal en materia de violencia de género, me encanta que esté ahí y creo que podemos desarrollar esos dos en un nuevo elemento en donde el objetivo de desarrollo 5 esté orientado a la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres.
Eso puede quedar ahí, pero también puede abrir todo un canal de posibilidades por si quienes estamos en el grupo y todavía no hacemos el ejercicio, con esto nos vamos a dar cuenta de a esto nos referimos. Y podemos tomar la línea de salud reproductiva o podemos tomar la línea de violencia y poder establecer cuáles serían las acciones a seguir desde nuestro espacio donde nos encontremos. Si estamos en el espacio académico, yo creo que ahí en algún momento hemos platicado sobre estas acciones que se están llevando a cabo en las escuelas, en las universidades, para tener protocolos especializados que den atención a la violencia que están viviendo las mujeres. Porque no solamente hay que estar en la escuela, porque a veces estar en la escuela te implica también un riesgo muy grave de ser víctima de violencia sexual, pero también de violencia feminicida. Lamentablemente lo hemos visto como en instituciones académicas hemos tenido casos de violencia feminicida. Entonces, este me parece un excelente ejercicio que hizo la compañera y si quitamos la presentación y les pido por favor, por ejemplo, tenemos una compañera, dos compañeras que son de CIS Mujer. No sé si ya hicieron este ejercicio, pero la invitación es que lo hagan desde nuestras propias instituciones. Es decir, a mí me encantaría que la reflexión se hiciera desde cómo desde el GES Mujer podemos hacer estas acciones al interior de nuestra propia organización para favorecer el cumplimiento del Objetivo 5 de Desarrollo. Evidentemente, este es un compromiso gubernamental que el gobierno de México y el gobierno de Oaxaca se comprometieron a incluir esta visión de la Agenda 2030 en los planes municipales de desarrollo. Pero hagamos el ejercicio desde nuestras organizaciones o desde nuestras instituciones. A mí me gustó mucho el ejercicio que hizo Jessica porque parte de un contexto y parte de un proceso en donde de cumplirse pudiéramos estar hablando de acciones contundentes para que las mujeres puedan ejercer sus derechos y alcanzar el logro del objetivo de igualdad. ¿Alguna de ustedes me pudiera decir así ejemplos concretos o dudas concretas que podamos resolver para poder hacer ese ejercicio? ¿Dudas? Así que digan, bueno, me hace falta como comprender esto para poder avanzar. Y tendríamos una semana para hacerlo. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo. ¿No? Yo sí. Sí, a ver. María Elena. En los indicadores, a mí no me quedó claro. O sea, sí lo envié. Ajá. En indicadores como que lo dejé en blanco. Ah, pero ya lo tienes. Uh-huh. Ah, en bueno. Indicadores como que no. Ok, entonces hagamos claro. una cosa. Por ejemplo, en el tema de indicadores tenemos un documento de indicadores, ¿verdad, Rosario? Una lectura sobre indicadores. Sí. Ok, hagamos una cosa. Si ya tienes todo tu documento y solamente te faltan los indicadores, hagámoslo a ensayo y error. Porque podemos tener una definición. Un indicador se construye si es de impacto, que nos había dicho Maru que los de impacto tendríamos que medirlos, por ejemplo, un promedio de 3 años después de implementado, pero hagamos el ejercicio de ensayo y error. Haz tus propuestas de indicadores porque lo que nos ofreció nuestra querida Maru Mata es ella retroalimentar. No le hemos podido mandar, le dijimos que el 2 de octubre le mandábamos todo, pero como solo tenemos 5, entonces no se los hemos podido mandar. Hazlo a nivel de ensayo y te retroalimentamos, o más bien te retroalimenta Maru, para que quede ajustado y es más, les puede servir en sus propias actividades ya en la práctica. ¿Te parecería, Mari? ¿Sí? Entonces, María Elena, mándalo como lo hayas entendido y nosotros vamos, bueno, Maru te va a retroalimentar. ¿Sí? ¿Alguien más? Gracias. Gracias, María Elena.
Bueno, pues vamos a terminar. Sí. ¿Se podría hacer, por ejemplo, por equipos, si fuera una misma institución o algo? Porque veo aquí está Nayeli de mi oficina, igual como para hacer algo del tema que tiene que ver con Fíjate. emprendimiento y que buscáramos alguna manera y que nos sentemos a hacer indicadores de alguna cosa así que sea real, pues. Sí, sí pueden y lo mandan, puede ser que lo manden por equipo. Nos vamos nuevamente a nuestra guía, objetivo 5, no discriminación, igualdad de género. Hay un tema que casi nadie hemos trabajado, es en cuanto a cómo establecer políticas públicas orientadas a la inclusión de los varones en los trabajos de cuidado y trabajos domésticos, porque es muy complicado. Pero ese es uno de los objetivos que se manejan, es una de las metas que tenemos dentro del objetivo 5, el de la eliminación de todas las formas de violencia. Si pudieran trabajar en equipo, quienes están trabajando en instancias de las mujeres, pueden elegir alguno de estos temas en salud reproductiva, en el tema de violencia, en el tema de igualdad o no discriminación, y hacerlo, como dice Ana, en algo que sí podamos aplicar en la vida real. Ok, me parece muy bien. Y vamos a cerrar el día de hoy con la siguiente actividad. Si me la pasas, por favor. ¿Se acuerdan que la primera diapositiva es esta? Nos dimos cita en el módulo número 1 para repensar las ideas, creencias y tareas que provocan desigualdad entre mujeres y hombres. Nuestro módulo 1 lo centramos básicamente en repensar las ideas, las creencias y las tareas que provocan desigualdad entre mujeres y hombres. Si yo les digo, repensar las ideas, creencias y tareas que provocan desigualdad entre mujeres y hombres, ¿qué hashtag se les ocurriría? Repensar las ideas, creencias y tareas que provocan desigualdad entre mujeres y hombres. Hashtag. Yo. ¿Sí? No es exclusivo de nosotras. No es exclusivo de hashtag, no es exclusivo de las mujeres. Puede ser. Muy bien. La siguiente, por favor. La idea. Quizá más simple, hashtag, no solo de mujeres. No solo de mujeres, no es exclusiva. Muy bien, seguimos avanzando. La siguiente, por favor. El ejercicio final es que podamos definir un mensaje poderoso para compartir, producto de su participación en el módulo 1 del diplomado. La que sigue, por favor. Y quiero que cuando piensen en ese mensaje, o sea, no solo de mujeres, no es exclusivo nuestro, hagamos un hashtag. La que sigue, por favor. Y pensemos en las siguientes imágenes. Ese hashtag tiene que ir para niñas de comunidad, para adolescentes escolarizadas, para varones, para niñas indígenas. La que sigue. Repensar las tareas, las funciones, para las mujeres que se reúnen, para las mujeres que ya están trabajando, para las mujeres que se están tomando conciencia, para las que están organizadas, las que discuten, y para aquellas que todavía no saben la importancia del trabajo que estamos haciendo hoy aquí. Regresamos a la imagen que va a llevar bueno, porque este es un trabajo con el que vamos a cerrar nuestro módulo con el hashtag. Vamos a pensar, ¿qué les parece si, bueno, ya dijeron, no es exclusivo de mujeres, no somos solo nosotras, hashtag, ¿qué más? Pensemos, ¿otra idea? No siempre yo. No siempre yo. A ver, vamos con la anterior, perdón.
¿Dónde está la frase? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a hacer bueno, la idea es mandar un mensaje que diga repensar las ideas, creencias y tareas que provocan desigualdad entre mujeres y hombres, hashtag 2 propuestas. Una es que cada una de ustedes haga su hashtag y la otra es que logremos en los próximos 4 minutos tener una idea que nos haga sentido a todas. ¿Cuántas propuestas llevamos? Ok, no es exclusivo de nosotras, no es exclusivo de las mujeres. Repensar las ideas, creencias y tareas que provocan desigualdad entre mujeres y hombres. Hashtag. ¿Qué más se les ocurre? A mí se me ocurriría algo como un hashtag todos podemos. Todos hacia Todos y todas podemos. Todos, ¿no? Porque, todos, todes, todas podemos. ¿Qué más? Exacto. Es una lluvia de ideas. Vamos. Es cosa de 2. Es cosa de 2. Podemos, todas podemos. ¿Qué más? Piensen. Hashtag hagamos equipo. Hashtag hagamos equipo. Vamos, seguimos. Vamos. ¿Qué más? Es libre. Es... A ver, caminémosle por el lado de alguna otra palabra. ¿Qué otra palabra les gustaría? Somos iguales. Somos iguales. La igualdad es ya, es el momento. Igualdad hoy. Igualdad ya. Ay, sí me gusta. Hashtag igualdad ya. ¿Qué más? Seguimos. Muy bien, Ana propone igualdad ya. Vamos. Repensar las ideas, creencias y tareas que provocan desigualdad entre mujeres y hombres. Hashtag. ¿Ayudarse en equipo es mejor? Ayudarse en equipo es mejor. Muy bien, seguimos avanzando. Seguimos avanzando, queridas. Feminismo para la paz. Somos un equipo. Muy bien. Ok. La idea parece que va entrando. Todas y todas a la cancha. Muy bien, muy deportivo. Ok, entonces hagamos una cosa. Les pedimos que trajeran una hojita y un marcador, ¿sí? Les pedimos una hojita y un marcador. ¿Todas tienen su hojita y su marcador? Porque ya que escuchamos todas estas ideas, vamos a elegir una que nos guste a nosotras. Porque la idea es que vamos a hacer la foto final de evaluación del módulo y queremos escuchar su hashtag. Todas, porque vamos a hacer una edición. Todas tienen que llevar como mensaje ustedes no lo van a poner. Nosotras vamos a poner diplomado gerente de culturalidad, concluye el primer módulo, repensar ideas, creencias y tareas. Y lo que va a ser diferente es que cada quien va a tener su propio hashtag. ¿Ok? Somos feministas, muy bien. Elijan uno y lo ponemos en nuestra hojita y vamos a proceder a tomarnos una bonita foto. Vamos a darnos 2 minutos para hacer nuestro hashtag. ¿Ok? Quitamos nuestra diapositiva. Esto lo vamos a tener todas y lo que va a cambiar va a ser nuestro hashtag. Y ahorita les voy a decir cómo nos vamos a tomar la foto. Yo me voy a retirar y voy a poner mi hashtag. Muy bien. Entonces, dámonos 2 minutos y escribimos.
Ay, mira, ya la tienes ahí, muy bien. Entonces, en un minuto nos acomodamos todas. ¿Ya estamos todas? Muy bien, es mejor. Somos un equipo, muy bien. Espero que se vean nuestras caritas. Entonces nos vamos a ir un poquito para atrás. Son las 7 de la noche y les voy a pedir otro favor. Ese es para nuestro archivo. Con su misma... pero creo que sí se va a ver. Es que les pedimos hojas y les pedimos cartulina por si prefería mandarlos por celular. Pero creo que ahí está. Ya estamos listas, encendemos todas nuestras cámaras. Nos va a tomar una foto. Dice, Ana, igualdad ya. Yo le puse igualdad hoy. Bueno, sí. Entonces vamos a ver las demás compañeras si van a poder encender su cámara solo por un minuto, solo para tomar la foto. Muchas gracias. Y también que encienden la luz de donde están para que se vea su cara, ¿no? Sí, sí, se ven súper bien. Todas y todos podemos. Muy bien. María Elena, Aurora, Rosario. Solamente nos vamos a tomar un minuto para... Ya voy. Sí. No te preocupes. Y Rosario nos va a hacer el favor de tomarnos una foto. Tú nos dices, amiga, cuando estés lista. Más bien me falta que puedan prender su cámara. ¿Por qué estás allá y estás aquí, Rosario Martínez? Es mi monitoreo de audio, de que todo se vea bien y todo eso. Entonces Pero entonces puedes me voy a salir. Sí, por favor, para que no se vea negro. Y ya las demás que estamos, igualdad hoy. Y ya saben que nosotros vamos a ponerle el otro. Ok, ahí está. Marisela, María Elena, Montserrat. Lista, Montserrat. Ok. Ya nada más nos falta Aurora. Aurora. Entonces, listas, amigas. Me voy para atrás. Y... pero no me veo. Ok. Que no nos quiten nuestra carita, que nos dan nuestra carita. Eso está muy bien. Nada más estoy esperando a Monse y Aurora para poder sí, tomar. ya las había yo visto. Y ya no las veo ahora. Chayito, yo ya estoy lista, Ahí ¿verdad? está. Sí. Lista. Ay, espérame, déjame quitar mi luz para que... ¿Sí? Bueno, Aurorita. Bueno, voy a tomarla así, pónganse listas. Okay. Y Aurora a lo mejor tiene alguna dificultad con su cámara. Bueno, sale. Ahora sí se la pido por WhatsApp. Okay. Entonces, a ver, va, 1, 2, 3. Listo, pero voy a tomar otra para asegurarnos. Ok. Va, 1, 2, 3. No, ahí va Aurora. Aurora, un poquito, mueve un poquito tu hoja. Ahí está. Muy bien, lo pongo nuestro. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Pues nos vamos, compañeras. Son las 7 de la noche, Oaxaca, 5 de la tarde, Tijuana. Una palabra con la que nos vayamos de la sesión de hoy, porque mañana tenemos una sesión importante, pero ¿cómo nos vamos? Cerramos nuestro módulo 1. Si alguien me quiere compartir, este es su momento. 3 participaciones.
Bueno, díganme la sesión de cierre, lo que más les gustó, lo que no les gustó y lo que pedirían que se cambiara para el próximo cierre. ¿Qué fue lo que más les gustó? Que se hizo un resumen así muy pequeño de todos los temas que se abordaron, ¿no? Pues eso. Muy bien. Para mí fue así como un resumen muy pequeño. Recorrimos sobre los puntos más importantes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más con esta sesión? Que fue una sesión diferente. Fue una retroalimentación. Eso. Y que tenemos tareas pendientes, un buen. Y que tenemos muchas tareas pendientes. ¿Algo más? ¿Algo más? A mí me encantó haberlas escuchado. De verdad, me gusta leerlas, pero escucharlas con esa emoción, con esa pasión y sobre todo compartir y dialogar. De verdad, les estoy tan agradecida y estamos muy honradas en el CES Mujer de tener dentro de este espacio de aprendizaje mujeres como ustedes. No quería quedarme con la posibilidad de decírselos personalmente. Para nosotras es un desafío porque seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo con ustedes. Y bueno, estaríamos cerrando. ¿Alguien más que quiera mandar un mensaje para todas las compañeras? Un mensaje de ánimo. Vamos por el segundo módulo, empezamos mañana. ¿Ok? Ana, ¿quieres mandar un mensaje? Gracias. Decirles que me invitaron a dar una charla del Fondo Guadalupe Musalem. Ajá. Entonces, se me cuatrapea un poco con el horario. Entonces, nada más estaré un ratito con ustedes, pero... ¿Mañana? Mañana. Mañana, ok. ¿Alguien que nos quiera dar un mensaje de ánimo, de entusiasmo para el siguiente módulo que empezamos? ¿Quién se anima? Sí. Que nos queda mucho por recorrer y que no deserten y que, pues que siempre estamos en proceso de aprendizaje y todo conocimiento tiene una razón de ser, ningún conocimiento es inútil y yo creo que menos en estos temas, ¿no? Entonces, nos queda mucho por hacer, mucho por luchar y pues hay que seguir adelante. Les abrazo a todas, hay que cuidarnos, estamos en semáforo naranja aquí, entonces, pues yo quiero verlas a todas a la final, ¿no? Muy bien, mañana empezamos el siguiente módulo, mañana empezamos 12:30, así que me encantará que vayan tomando sus notas. Entramos al tema de interculturalidad, aprovechemos a quienes vienen a trabajar con nosotras. Y bueno, un abrazo para todas, muchas gracias por sus aportaciones y seguimos en contacto. Que tengan linda tarde. Gracias, Rosario. Hasta mañana. Luego, compañeras. Gracias. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana. Les pasamos copia de la foto. Sí. Sí, Gracias. Sí. Bye. Bye. Cuida. Se cuidan todas. Hola, bebé. Adiós.